placer de presentaros a un profesor, compañero y amigo, Carlos Pérez. Carlos Pérez es psiconeuroinmunólogo clínico y fisioterapeuta y actualmente es uno de los expertos en nutrición evolutiva de España. Recientemente ha sacado este libro a la venta, Paleovida, donde Carlos nos explica de forma clara y lógica cuáles son los mejores hábitos de vida para alcanzar una buena salud. Por mi parte nada más, solo que disfrutéis con esta entrevista e invitaros a que os inscribáis de manera gratuita a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com. Gracias. Bueno, Carlos, buenos días, muchas gracias. Es un placer hoy tenerte aquí con nosotros para explicarnos un poco tu filosofía de vida, todo lo que has ido aprendiendo durante estos años y sobre todo también explicarnos el libro de Paleovida y Paleotraining escrito junto con Airam Fernández. Bueno, primero de todo, Carlos, nos gustaría saber cómo llegaste a escribir este libro. Muy bien, pues bueno, el libro es producto primero de todo, de años de clínica de experiencia, en la que, bueno, me gusta siempre explicar estos inicios porque creo que permite entender mucho mejor el porqué del libro y cómo se crea, ¿no? La cosa es que soy fisioterapeuta, entonces lo que detecto en la clínica es que el 80-90% de pacientes vienen con dolencias las cuales no tienen un origen claro, es decir, no hay un traumatismo, no hay un golpe, con lo que entonces empiezo a ver que realmente las funciones, el estado de la función visceral, el aparato digestivo, el riñón, el hígado, entonces todo esto tiene que ver en la aparición de dolencias, ¿no? Entonces ahí me intereso profundamente en cómo poder resolver eso, no solo desde fuera, sino también desde dentro. Entonces creo que para seguir trabajando en mi línea de trabajo profesional, decido formarme en todo lo que tiene que ver con el trabajo nutricional para simplemente poder asesorar a un paciente que yo detecte, por ejemplo, un problema lumbar y veo que quizá el aparato digestivo pues, no le va bien, pues decirle 4 detalles o 4 cambios que podría introducir, porque seguramente al mejorar el aparato digestivo, el tejido de la zona lumbar va a mejorar con más facilidad. Esto era mi pensamiento y estaba casi seguro, me sentía como una sensación de que algo era incompleto cuando yo solo lo único que trataba era la espalda y ya está, sin poderle recomendar nada al paciente. Quería saber un poco más qué nutrientes le podía decir que hiciera más, qué otros no, cómo influía la forma de hidratarse. Entonces, con todo esto empiezo el máster en psiconeuroinmunología clínica, no sé si por allá en el año 2005-2006, buscando justamente esta información. Y efectivamente, pues me formo, ahí especialmente en el máster conozco la línea científica sobre nutrición basada en evolución, conocido también como paleodieta, y empiezo a comprobar cómo realmente pues, la nutrición va mucho más allá que no ganar y perder peso, sino que la nutrición va a determinar en gran medida el estado de nuestro sistema visceral, de nuestro aparato digestivo, de nuestro hígado, como decía, nuestro sistema metabólico, le podemos llamar. Entonces ahí empiezo a aplicar esto y, como digo, veo pues, realmente que los cambios son espectaculares. Cuando antes en un paciente que tú querías tratar un problema lumbar era una dificultad muy grande para poder avanzar, tratabas y costaban visitas, cuando el paciente hace estos cambios, la mejoría es espectacular. Es decir, no solo tú con el trabajo que haces, sino que el paciente a lo largo de esa semana ves que vuelve mejor que cuando se fue, de una manera muy clara. Entonces esto tiene un efecto muy importante, además con el paciente hablando de una mejoría significativa, pues por ejemplo si se trataba de su aparato digestivo, pues menos hinchado, mejor en cuanto a sensación de gases, o sea, con mejor sensación. Y eso realmente con cambios en poco tiempo, ¿no? En cuestión a lo mejor de 10 días, retirando nutrientes, que después seguramente hablaremos de ellos, como azúcares, lácteos, harinas, que son los que más pueden generar una acción inflamatoria en el intestino, pues mejoraban espectacularmente. Con todo ello llegamos a un momento en que después de unos contactos de amigos, etc., se llega a la posibilidad de escribir un libro sobre paleodieta, ¿no? Que no había en español, pues no había un libro así, todo venía de Estados Unidos.
y se planteó inicialmente el tema de la paleodieta. Pero yo como venía de esta línea, quise ampliar un poco el abanico y no solo limitarme a la forma de comer, al término de paleodieta en sí, y acuñé el nombre, puse el nombre de paleovida, porque en el libro se explican otras cosas que también seguramente ahora hablaremos, que no me quiero extender en esta primera pregunta, que tienen que ver con el estilo de vida, ¿no? La forma de beber, qué papel juega el ejercicio, qué papel juega la forma de comer y el ritmo de comida, cómo todo eso puede participar en nuestro estado de salud, de felicidad, de vitalidad. Y entonces ahí es cuando surgió el publicar un libro en esta línea, abarcando un poco más todos estos conceptos. Muy bien, Carlos. Has comentado un punto muy importante y creo que la nutrición evolutiva en este caso nos lo da, que es el hecho que la nutrición no solo es para adelgazar o engordar, sino que también cada alimento tiene sus sustancias medicinales buenas o a veces negativas para nuestra salud, ¿no? Sí. Esto es para mí clave, y yo cuando a un paciente le tengo que explicar la nutrición, una de las cosas claves que le digo para empezar es que yo no le voy a explicar la comida en la línea de perder peso o de contar calorías. No es mi trabajo, no soy dietista, entonces no trabajo con nutrición contando calorías o perder peso, sino que yo lo que le voy a contar es que por la información que yo tengo hasta ahora, y esto es una cosa que está en constante cambio, entonces tampoco no es que sea una verdad absoluta, eso está claro, y teniendo en cuenta que a nivel de estudios de científicos sobre nutrición, por la dificultad que tienen en su realización, no son de evidencia tipo A, no son la máxima evidencia, pero no hay ningún estudio de máxima evidencia. Entonces sí que hay orientaciones, sí que hay ideas, y a mí me gusta siempre usar una frase de un científico de alto rango, que es el presidente de la Asociación de Neurociencia de Estados Unidos y un editor de la revista PANS, PNAS, que se llama Salomon Schneider, y él dice que cuando él lee literatura científica no busca evidencias, sino que busca ideas. Y yo creo que en la nutrición, más que nunca, esto sirve mucho, ¿no? Aquí hay ideas de que hay nutrientes, pues por ejemplo el trigo, ¿no? Que tiene gluten. Entonces sabemos que el gluten es un factor de riesgo para nuestro aparato digestivo, es una sustancia que va a generar estrés, podemos llamarlo así, en nuestro aparato digestivo. Y sin embargo, si conocemos los mecanismos de acción de nuestro cuerpo, sabemos que no lo necesitamos para nada. Es decir, el gluten, pues realmente si no entra en nuestro cuerpo no tenemos ningún tipo de carencia. Sin embargo, por ejemplo, si no tenemos vitamina D o no tenemos DHA o EPA, que es son grasas omega 3, sí que tendremos la carencia de sustratos que regulan nuestro ADN. Entonces, es lo que yo le explico al paciente, no se trata de nada de calorías, se trata de entender que hay unos nutrientes que para nuestro cuerpo son necesarios para mantener una situación de salud, y hay otros nutrientes, sin embargo, que no los necesitamos. Es verdad que el gluten habrá gente que le sentará muy mal, que es el perfil del celíaco, y hay gente que no reaccionará tanto, pero es un factor de riesgo que está ahí. Entonces yo cuando quiero tratar a algún paciente que no se encuentra bien, con que sé que si no toma gluten no va a tener ninguna carencia, pues hago esa aplicación y le digo, pues mira, te recomiendo que no haya gluten, que no haya trigo, que no haya harina, y en forma de carbohidratos tenemos otros carbohidratos que nos aseguramos que no tienen este tipo de sustancias, como es la fruta, como es la verdura, como es la patata. Incluso también, por ejemplo, hay que tener aquí en cuenta que mejor en determinados pacientes los cuales presentan trastornos del aparato digestivo en la parte alta, e incluso la verdura cruda o la fruta cruda tampoco va a sentar bien. También tendríamos que hacer ahí un matiz inicial y retirar esos nutrientes que nos sientan bien. Pero en cualquier caso, de manera prácticamente totalitaria, por lo que yo llevo trabajado ya en estos 10 años tratando pacientes constantemente con nutrición, y ya no solo con problemas musculoesqueléticos, sino también con migrañas, con problemas de piel, con problemas intestinales, con colon irritable, con estreñimiento, con problemas menstruales. Lo que sí que compruebo es que la harina, el trigo, el cereal, el arroz quizá no tanto, pero también lo metería en ese paquete.
El azúcar, eso tampoco no vamos a descubrir ninguna cosa nueva. El azúcar, los productos industriales, la bollería, eso no hay. Y después los lácteos, y los lácteos estaríamos en la misma línea que el trigo. Estaríamos en la línea de que sabemos que la lactosa, sabemos que la caseína son sustancias que generan reactividad. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a evitar esos nutrientes que son más sensibles a generar una reacción inflamatoria o de trastorno en el aparato digestivo. Y esto es tan efectivo que cuando una persona en 10 días retira estos nutrientes, azúcar, lácteos, cereales, realmente genera un cambio espectacular en cuanto a que se deshincha, entonces se desinflama su barriga. Y ahí para mí es algo clave. No sé, ya no me acuerdo ni qué pregunta era, no me acuerdo de qué pregunta era, pero bueno, era un poco la nutrición evolutiva, ¿no? Exacto, que el punto que era muy interesante, el que decías que la alimentación no solo, y que lo sabemos todos, pero a veces hace falta decirlo, ¿no? Que no solo es para adelgazar o engordar, sino también pues que tienen sus sustancias medicinales que nos dan salud o nos la quitan, ¿no? Esto ya lo decían los antiguos sabios, no sé si era Hipócrates, ¿no? que el alimento sea nuestra medicina, y eso es así. La gente debería tener presente y ser consciente que su forma de comer va a determinar de una manera clave su estado de salud. Yo siempre aquí digo también que cuando hay alguien que tiene un síntoma como un problema de acidez y continúa tomando un medicamento para bloquear ese síntoma y continúa comiendo y haciendo todo igual, está generando una bomba de relojería, porque su cuerpo le está avisando de que está haciendo cosas mal y sin embargo él sigue haciendo todo igual y lo bloquea con un medicamento. Entonces, continúa haciendo todo igual y además le pongo un esparadrapo a mi cuerpo en la boca para que no me diga que está mal. Entonces, yo os planteo que cualquier persona que quiera mejorar, curar síntomas en su cuerpo, pasa inevitablemente por una revisión de su forma de comer. Y eso es seguro. Genial. Tú, Carlos, aparte de ser especialista en tema de alimentación para mejorar la salud, también lo eres en el sistema inmunitario, en el dolor. Claro, tienes una visión muy amplia y puedes entender perfectamente cómo actúan los distintos nutrientes en nuestro cuerpo, ¿no? Dirigidos al dolor físico, ¿hasta qué punto es importante el intestino? 150%, o no, ni 100%, es decir, aproximadamente 80% de la información de la periferia que llega al sistema nervioso central. Esta pregunta es un poco extensa, porque si tuviéramos que hablar un momentito sobre dolor, la teoría del dolor, ¿no? Tendríamos que hablar de en qué momento se encuentra la teoría del dolor, en todo lo que tiene que ver con el neuromatriz del dolor. Pero bueno, así a resumidas cuentas, podemos decir, para que la gente lo pueda entender, que a día de hoy se sabe que la estructura, el sistema nervioso central juega un papel clave en toda la información que le llega desde la periferia, y que la interpretación que se haga en estructuras del sistema nervioso central van a tener una importancia vital en que finalmente haya dolor o no haya dolor. Así, para poderlo ilustrar, podemos decir, si a un niño de una tribu indígena por ahí sabe que cortarse el dedo significa ser el cazador más fuerte de esa tribu, cortarse el dedo, ese niño le va a suponer mucho menos dolor, mucho menos sufrimiento que no si nos pasa a nosotros. Para nosotros cortarnos el dedo supondría una situación de mucho estrés y de mucho malestar. Entonces, quiero decir que la interpretación que se hace a nivel central generará que la respuesta ante esa situación sea de una manera o de otra, ¿no? Entonces, esto ya digo que es mucho más largo de entender, pero he querido ilustrarlo para decir que entonces el 80% de la información que va de la periferia al sistema nervioso central tiene que ver con estructuras viscerales. Porque realmente tiene sentido, porque si nos hacemos un corte en un brazo es importante, pero todo lo que pueda pasar en el hígado, en el estómago, es mucho más vital, porque esos son órganos vitales. Al final, sin un brazo podríamos vivir, pero sin las vísceras moriríamos, ¿no? Entonces, de esa cantidad de información hacia el sistema nervioso central de las vísceras, hay una parte también tremendamente importante, podríamos hablar de un 75%, que es el intestino.
Entonces, se puede decir que uno, podremos ilustrarlo de esta manera, tiene un cubo y ese cubo, si se llena, genera dolor, aparece el dolor en alguna parte del cuerpo. Entonces, si ese cubo está vacío, hace falta pues muchas cosas para que se llene y al final aparezca el dolor. Si uno tiene el intestino mal, el cubo ya está bastante lleno y tiene mucha más sensibilidad a tener dolor en cualquier parte del cuerpo e incluso en las zonas más directas, en forma de dermatoma, pues que haya mucha más sensibilidad a sufrir dolor. Por ejemplo, aparato digestivo, estaríamos hablando de mucha más sensibilidad en toda la región lumbar, incluso pues también en zona cervical, dorsales, que prácticamente toda la zona, toda la espalda estaría influenciada por el aparato digestivo de forma en forma de dermatoma, también extremidad inferior, cadera, rodilla. Eso es a nivel musculoesquelético, ¿no? Y también para no hablar ya de más sensibilidad a sufrir pues, más déficit, más alteraciones del sueño, menos energía, menos vitalidad por la mañana, más nerviosismo, incluso eres más susceptible a padecer ansiedad o depresión por falta de energía, etcétera, etcétera. Y estos son síntomas muy habituales en nuestra sociedad. Muy habituales. El levantarse por la mañana con la sensación de que no has dormido, el no ir de vientre, pues ir cada 2 días o ir con diarrea 3-4 veces al día, o que las heces sean de baja calidad. Cuando me refiero de baja calidad quiere decir que unas heces debería de ser un churro, el cual se hunde, tiene una consistencia correcta, no un color ni muy oscuro ni muy claro. Entonces, cuando es muy deshecho, cuando no se hunde ni flotan, eso tiene que ver con que tiene más cantidad de grasa y no se absorbe bien la grasa, entonces flota. Entonces, la calidad de las heces es un claro reflejo de que hay cosas que no funcionan bien, y eso, gran cantidad de la población presenta un síntoma u otro, o dolores de cabeza, o acidez de estómago, hinchazón, pesadez. Todo esto es algo que es muy habitual. Entonces ahí la forma de comer habría que revisarla, insisto. Perfecto, pues vamos ahí. En tu libro Paleovida hablas mucho de la alimentación, y me gustaría que nos explicaras, preguntas que a veces se hace a la gente, quizá porque no tienen la información necesaria como para respondérselas ellas mismas. Entonces, paleodieta o paleovida en tu libro, ¿significa comer mucha carne? No. Esto es una cosa interesante que luego puntualicemos, es decir, acuñar el nombre de Paleolithic Diet o paleodieta, que en estos momentos, si tú pones esa keyword en el PubMed, a lo mejor hay aproximadamente unas 80 publicaciones hechas con esas keywords, no quiere decir que haya más publicaciones que también investigan el impacto de retirar el cereal sin poner directamente Paleolithic Diet. O sea que hay más publicaciones, no solo esas, ¿no? Que también vienen a hablar de lo mismo. Pero el término de Paleolithic Diet, en el año 85 hubo una primera publicación en una revista como New England Journal of Medicine, que bueno, es una de las revistas, por si la gente no lo sabe, con mayor impacto. Quiere decir pues que las revistas pueden tener una puntuación, pues si no recuerdo mal, de 50 a 0, y por ejemplo hay revistas de 0.1 impacto, quiere decir el valor que tiene esa revista a nivel científico, ¿no? Hay revistas que tienen un valor de 1, de 2, de 4, de 6, pues por ejemplo New England Journal of Medicine tiene un valor de 47, es decir, son de las top a nivel de ciencia, ¿no? Entonces ya hay una publicación en el año 85 donde se plantea el Paleolithic Diet. Entonces, desde ese momento hay investigaciones que van trabajando sobre este concepto, y una de las cosas claves que está cuando uno revisa la literatura científica es que, y es súper interesante, son las investigaciones sobre grupos de cazadores-recolectores que todavía a día de hoy viven con nosotros. Entonces, cuando hablamos de grupo de cazadores-recolectores, quiere decir tribus las cuales no han introducido nutrientes que son nutrientes relacionados con el neolítico, la aparición de la agricultura. Es decir, para que la gente lo entienda, son cazadores-recolectores que no han introducido ni azúcar, ni alcohol, ni cereales,
ni legumbres, es decir, son gente que comen pues carbohidratos, proteína, que es pescado o carne, verdura, tubérculos, etc., ¿no? Entonces, en esto que me preguntabas de si la dieta paleolítica solo es carne, digo que basta para entender un poco sobre toda esta literatura científica de la que hablo, para saber que eso no es así, que el que está diciendo que la paleodieta es comer solo carne o comer carne cruda no tiene absolutamente ni idea, ¿no? Por ejemplo, una de las tribus más estudiadas por el doctor Staffan Lindeberg de la Universidad de Lund es la tribu de Papúa Nueva Guinea, que son una tribu realmente significativa porque son unos 2.600 habitantes, los cuales hay aproximadamente un 10% que tienen entre 60 y 90 años, quiero decir que hay grupo de edad, comen un 70% de carbohidratos, especialmente la batata, la usan creo que como en 15 modalidades. Entonces, como digo, pues sí que hay otras tribus como los inuit, que hacen una ingesta muy alta de proteína porque sus condiciones ambientales no le permiten otra cosa, pero hay de todo, hay de todo. Entonces, la conclusión sobre el tema de la Paleolithic Diet viene un poco en que parece no tan importante los porcentajes, que es donde se han centrado todos los estudios de nutrición, porcentaje de carbohidrato, de grasa, de proteína, no es tan importante, parece ser, el porcentaje como la calidad de ese macronutriente. Entonces, que el macronutriente sea de calidad parece como más importante que no el porcentaje en sí. Lógicamente, hablando de proteína, no estamos hablando de que en ningún caso se supere ni el 25 ni el 30%, como 30% como mucho, es decir, en relación también muchas veces de la actividad física de una persona, pues que esté entre 1 y 2 gramos por kilo peso corporal en función de la actividad de aquella persona. Eso es. Genial, Carlos. ¿Por qué el término paleo? ¿Por qué el término paleo? Está bien, el término paleo justamente porque desde una perspectiva evolutiva, entonces hemos vivido en el Paleolítico desde hace 2 millones de años, ¿no? Cuando pasamos de ser Australopithecus al primer Homo. Son 2 millones de años en el que hemos vivido en un periodo paleolítico, menos en los últimos 10.000, que entonces ahí hemos entrado en un periodo neolítico. Neolítico es en el momento en que como hombres somos capaces de crear la agricultura, la ganadería, y aparecen estos nutrientes, como los cereales, como el lácteo, después el azúcar. Entonces, más o menos podemos hablar de que durante 96.000 generaciones como especie estuvimos en contacto con unos determinados nutrientes, ¿vale? Y eso es bonito de ver, porque dices, bueno, 96.000 años en contacto con unos determinados nutrientes. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? Pues bueno, pues resulta que nuestros genes están modulados por vitamina D, que eso es sol. No dices, ostras, ¿tendrá que ver con que el sol estuvo ahí siempre y al final nuestro cuerpo se moduló usando cosas que estaban? ¿No? O vitamina A, que eso especialmente está en el producto animal. Por ejemplo, los hígados del animal tienen altas cantidades de vitamina A, pero el animal en sí, producto animal en sí también. Entonces la vitamina A también tiene un receptor a nivel nuclear. Después, las grasas omega 3, ¿no? Es decir, nosotros antes podíamos transformar una grasa en forma, es decir, la grasa previa la podíamos transformar en DHA y EPA, ¿no? Pero en un momento dado dejamos de ser capaces de hacer esa transformación. Se hipotetiza por el hecho de que ya el Australopithecus, cuando vivía alrededor de los lagos, en África, tenía altas cantidades de DHA y EPA y ácido araquidónico. Entonces estas son sustancias que también se encuentran en gran cantidad en nuestro sistema nervioso central, a nivel neuronal, en las membranas de las neuronas. Otro eje importante, el eje tiroideo, la tiroxina, también es una cosa que regula a nivel de ADN, y eso tiene que ver con la presencia para que haya una buena función tiroidea, es importante que haya selenio, zinc, yodo, sustancias que las encontramos en alta cantidad en los frutos del mar, en los productos animales. Entonces, parece ser que hay unas cantidades de mecanismos de nuestro cuerpo que vienen modulados por nutrientes que han estado en el Paleolítico, ¿no? Y entonces dices, ostras, por eso es interesante entender
biología evolutiva para entender cuáles son los mecanismos al final de salud y enfermedad, cuáles son los mecanismos que nos regulan nuestro ADN y nuestro estado de salud. Y cuando viene el Neolítico, hace 10.000 años, que eso entonces son unas, frente a las 96.000 generaciones, son unas 300, 200 generaciones, ¿no? 300 frente al cereal, 200 frente a los lácteos, 5 generaciones frente a los productos industrializados o procesados, el azúcar, el aceite vegetal. Entonces, claro, esos nutrientes, desde una perspectiva evolutiva, han tenido muy poco tiempo de contacto con nosotros y, como decíamos, aquí queda bien ilustrado, hay unos nutrientes que justamente son imprescindibles, que esto es lo que yo le quiero explicar a la persona y al paciente. Hay unos nutrientes a los que uno no puede renunciar porque modulan nuestro estado de salud. Hay otros más recientes que no juegan un papel e incluso si algo hacen es irritar, alterar, podríamos acuñarlos como disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos es que alteran nuestro metabolismo. No solo dan más calorías o menos calorías, no, alteran el metabolismo. Entonces, estos son más del Neolítico. Y por eso, perdón aquí, por eso es paleolítico, por eso decir dieta paleo, en honor a Eaton, que en el 85 en el New England Journal of Medicine publicó este nombre, o todos los artículos que hay publicados por Corden, por Fritz Muskit, por Staffan Lindeberg, que son gente que lleva mucho tiempo investigando ahí. A mí, personalmente, pues me gusta, porque es en honor a ellos que han hecho un gran trabajo, ¿no? Y no se puede ser injusto y decir, hostia, es que claro, la dieta paleo, que no un mal nombre, qué mal que suena, oye, no vamos a llamarla así. Bueno, sí, porque a día de hoy se ha puesto de moda, que esto es interesante, pero al mismo tiempo que se ha puesto de moda le han salido muchas malas novias, ¿no? Y muchos falsos mitos y malas cosas. Pero bueno, por eso dieta paleo, a mí pues tampoco no me parece mal decírselo, siempre y cuando se sepa de qué se habla, aunque nutrición evolutiva también es muy bonito. Muy bien, genial. Carlos, una pregunta. ¿Los hombres del Paleolítico no vivían hasta los 40 años? Sí, esto también es otro de las premisas, de los mitos que hay sobre esto. Es decir, aquí hay una cosa importante a nivel de datos de demografía. Es puro a nivel de eso, no tiene más sentido. La cosa es que hay una gran mortalidad infantil. Y hay una gran mortalidad infantil, quiere decir que hay muchos niños que mueren justo al nacer, incluso bueno, pues antes de los 5 años, un porcentaje muy alto, incluso antes de los 15 años. Es decir, que podríamos hablar de una mortalidad infantil que estaría en torno al 30-40%. Entonces, esa mortalidad infantil, que hablamos de la era paleolítica, pero no de la era paleolítica, porque mucha gente se piensa que después en el Neolítico esto mejoró. Y nada más lejos, solo empieza a mejorar la esperanza de vida a partir de la revolución industrial, es decir, a partir del año 1800, siglo XIX, donde realmente aparece lo que tiene que ver con la mejora de la esperanza de vida, es una mayor salubridad, todo más limpio, la posibilidad de usar antibiótico, entonces disminuye la mortalidad infantil ahí significativamente y ahí empieza a incrementar la esperanza de vida. Pero claro, si tenemos en cuenta que la mortalidad infantil era tan elevada, pues lógicamente la media de esperanza de vida disminuye espectacularmente. Y entonces sí que se puede hablar, perdón, de una esperanza de vida pues de 30 años, de 32, pero es una esperanza de vida, como digo, no real, no de cifras reales, porque ahí se tendría que ver la gente que supera los 15, 20 años hasta dónde puede llegar. Entonces, es un dato injusto para usarlo en contra de la dieta paleolítica, ¿no? Porque en este sentido, en el año 1600 aproximadamente, en Londres no se superaban los 18 años como esperanza de vida. Entonces, era mucho más baja. En cambio, en la época paleolítica se llegaba a los 30 años. Entonces, es un dato, como digo, demográfico, que es muy injusto usar este razonamiento. Es decir, yo estoy abierto a los pros y los contras y a hablar y además a aceptar que no hay ninguna verdad absoluta en este terreno, que está todo por hacer y bueno, que estoy abierto, pero lo que no me parece bien es que se usen argumentos reiterativos, además de que cuando uno se da cuenta que ya lo ha explicado,
y se vuelve a insistir en lo mismo, ¿no? Es dar vueltas a lo mismo. Eso no está bien. Es decir, no se tiene que combatir o dar argumentos contra la paleodieta hablando de es que se come mucha carne roja, es que solo es comer proteína. Eso no es cierto. Revisa un poco la literatura y verás que no es así. O es que la esperanza de vida, ¿cómo vamos a comer como en los paleolíticos si no pasaban de los 30 años? Eso es una falta bueno, en un momento dado, una falta de información, una ignorancia que es interesante se puede aceptar, y la otra, en un momento dado, cuando uno ya lo sabe, me da más la sensación como que esa mala fe, ¿no? Decir, hombre, pues a ver, tampoco no es tan difícil de entender, que esto tampoco es muy fácil de entender, son números, es matemáticas, ¿no? Entonces, insisto, yo siempre puedo llegar a la conclusión en definitiva, que tu forma de comer, lógicamente, la comida te da. Comer lo que sea te permite sobrevivir, eso para empezar. Pero no estamos en esa tesitura. Ahora estamos en que tenemos donde elegir. Y lo que estamos viendo es que según lo que elijamos, nuestra calidad de vida empeora significativamente. De hecho, recomiendo mucho el libro de Staffan Lindeberg de Food and Western Disease, ¿no? Un especialista y un hombre que ha trabajado en este sentido de forma muy profunda, te habla de cómo hay las patologías, las alteraciones de la civilización, de la nuestra, que tenemos abundancia de comida, comparado con tribus de cazadores-recolectores, los cuales no tienen ni infarto de miocardio, ni ictus cerebrales, ni acné, ni obesidad, ni diabetes tipo 2. Eso da que pensar. Entonces, insisto, la forma de comer determina tu calidad de vida. Tu calidad de vida. La salubridad, los avances que tenemos por suerte, el uso del antibiótico en un momento dado, eso te va a permitir que tu esperanza de vida se alargue tiempo. Pero aquí de lo que no se trata es de que uno con 40 años, con 35, empiece a sufrir un problema de piel, una patología autoinmunitaria, una artritis reumática, y que viva con una calidad de vida pésima desde los 35 hasta los 85. Vivirá hasta los 85, pero habrá pasado 35 o 40 años con una calidad de vida pésima. Porque lógicamente padecer esa enfermedad genera muchas limitaciones. Entonces, este tema yo creo que así, a ver si puede ser que se vaya quedando ya más zanjado. Genial, creo que para quien lo quiera entender ha quedado muy claro. Vale. Otro punto muy interesante en tu libro, en Paleovida, Carlos, hablas del aspecto del circuito de la recompensa. Sí. ¿Esto exactamente qué es? Esto es muy bonito y para mí fue una cosa añadida relacionado con lo que he podido estudiar, con las investigaciones que he visto por ahí y con mi propia experimentación y mi propia vivencia en la relación con el comer así, el ejercicio, etc. Entonces, vamos a mirar de resumirlo de una forma ágil y fácil, también ilustradora, para que quede. Es decir, nosotros en nuestro cerebro tenemos un circuito de la recompensa. Este circuito de la recompensa que tiene que ver con áreas neurológicas muy profundas en nuestro cerebro. Cuando hablo de muy profundas quiere decir que no tiene que ver con el cognitivo, no tiene que ver con la corteza, el córtex, que eso es más reciente, tiene que ver con inteligencia. Esta estructura es más profunda y nos ha acompañado desde toda la evolución y responde a dos leyes, que son las dos leyes que priman a la especie humana: la supervivencia del individuo y la supervivencia de la especie. Entonces nuestro cerebro nos va a recompensar mediante hormonas todo aquello que hagamos que nos permita sobrevivir como individuo y sobrevivir como especie. ¿Esto qué es? Pues el comer, el beber, el luchar y moverte y escaparte, el sexo para poder asegurar la reproducción. Todo eso está recompensado endorfínicamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la recompensa, cuando es una recompensa natural, te genera un pico endorfínico, no tanto en forma de pico, como ahora veremos qué pasa con la no natural, sino más en forma de oleada, ¿no? Entonces te da un mayor equilibrio. Eso vamos a poner el ejemplo de comer, ¿vale? Cuando uno come con hambre real y se sacia adecuadamente con nutrientes de calidad que no le inflaman el aparato digestivo, tiene una regulación metabólica la cual te genera un ritmo de hambre-saciedad mucho más favorable. Comes, estás saciado hasta el cabo de 5 o 6 horas, sientes mucha más energía, no sientes ningún bajón, ningún ataque de ansiedad por tener que picar. Es decir, tú controlas la comida no te controla a ti.
Entonces, eso es hambre real. Cuando dejas de controlar tú la comida y la comida te controla a ti, estás muy linkado, muy relacionado con tomar sustancias dulces, pero dulce, el azúcar, la bollería, las galletas, pero no solo eso, también una cola, una bebida endulzada o un café con azúcar, todo eso también es azúcar, o pan o pasta, sustancias que también generan picos glicémicos altos. Es decir, cuando uno se lanza a comer nutrientes más refinados, el pico de azúcar genera justamente eso, un pico mucho más alto, que genera un pico endorfínico más alto, pero al mismo tiempo, después de 2-3 horas tienes un vacío, ¿no? Es una situación que tiene que ver con un bucle adictivo. Eso es lo que una adicción se caracteriza por eso, es me como esto ahora en una situación de ansiedad, lo hago, pero sé que después me va mal, porque me voy a sentir mal y además después voy a volver a necesitar. Entonces estoy en una situación, estoy vendido. Entonces es lo que me refería de que tú no tienes el control sino que te controla a ti. Entonces, cuando tú comes con ansiedad, basado en una situación de necesidad química, necesidad de azúcar, te induce a comer cada 2 horas. Eso es perder el hambre real, y eso es un hambre química. Eso te ofrece una recompensa no natural, quiere decir, un pico endorfínico mucho más alto, pero un vacío a continuación. Si nos vamos a la sed, lo mismo. Entonces, yo tengo sed, que quiere decir que beberé agua, y eso me va a satisfacer significativamente. Pero claro, el agua que me va a dar un pico mucho más en forma de ola, suave. No me va a dar un pico como una Coca-Cola. Entonces, si en cambio yo he perdido la sed, no tengo sed, y estoy bebiendo Coca-Colas, café, leche, etc., son cosas que no responden a lo que el cuerpo te pide cuando quiere hidratarse, ¿no? Entonces, ahí, beber agua, por ejemplo, la gente que dice, no tengo sed, yo no tengo sed. Yo le digo, tú imagínate por un momento que te vas a un desierto, que durante 2 días no puedes beber nada de líquido, que estás pasando mucha calor y que en 2 días viene alguien y te planta una botella de agua y la bebida favorita tuya, una cola, un café. ¿Qué es lo que te beberías de manera sin pensártelo? Pues ahí es cuando la persona dice, el agua me lo bebería sin pensarme, me la bebería de un trago. Eso sería recuperar la recompensa de la sed por beber agua. Y beber agua te da placer. Lo que pasa que al beber de otros tipos de líquidos es una de las cosas que adaptan la sed. También el no moverte. También, si metabólicamente tu cuerpo no funciona correctamente, tienes un hígado más graso, un aparato digestivo hinchado, eso también adapta a la sed. O sea que en definitiva va una cosa unida a la otra. Pero al final no tengo hambre, tengo hambre química, perdón. No tengo sed. Entonces, las 2 recompensas estas naturales las perdí. Después, no me muevo, no me apetece moverme, me apunto al gimnasio el día 1 y el día 15 ya me he borrado. Entonces, el no moverte también te lleva a no tener esa recompensa natural, que es el movimiento. Cualquier persona sabe que por muy pocas ganas que tenga, si se va a mover un poquito, un día ha ido a caminar, ha ido a correr, cuando se está duchando, siente el bienestar de haberse movido. Entonces el movimiento ofrece una recompensa, pero también una recompensa en forma de oleada. Y ahí el contacto físico, el sexo, también es otra recompensa natural. Entonces, comer con hambre, beber con sed, moverse, y todo eso lleva a tener líbido, te ofrece que tú te recompenses en tu sistema nervioso central con recompensas naturales, que son en forma de oleada y que te dan mucha mayor estabilidad energética, vitalidad. No funcionas todo el día en forma de picos. Si tú no tienes recompensas naturales, te lanzarás a por recompensas no naturales. Que eso es azúcar, que eso es nicotina, que eso es alcohol, que eso es compras compulsivas, que eso es lo que quieras. Entonces, las recompensas no naturales provocarán ese bucle adictivo, generando esa situación de malestar. Entonces, ¿qué animo yo en el libro? A que la gente, justamente en esta línea de comer, en la búsqueda de un estilo de vida, de generar una mayor salud, recupere progresivamente su circuito de la recompensa. Porque ahí radica nuestro estado de felicidad. Nuestro estado de felicidad no radica en comprarnos una casa más grande, ni un coche más caro, porque esas recompensas son aquellas que... ¿Cuánta gente vemos con una casa grandiosa e infeliz? La sensación real de felicidad está en actos evolutivamente muy antiguos,
que recompensan esa estructura del sistema nervioso central. Entonces, recuperar las recompensas naturales. Genial, genial. Y todo lo que comentabas es muy interesante porque en el libro explicas que tu libro no solo es una metodología o una explicación de qué debemos comer, sino también es una filosofía de vida, ¿no? Eso es decir, cuando la persona es capaz de empezar a moverse, ¿no? Y también lo de moverse con la barriga vacía es algo que también se recompensa mucho más porque es mucho más coherente, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a entrar ahora si no nos extendemos mucho, pero es cuando una persona empieza a moverse. Me muevo con la barriga vacía, me ha dado el sol, he salido a correr, me ha dado el sol, he vuelto a casa, me he hidratado con agua, he desayunado nutrientes correctos, el resto del día empiezo a comer bien. No es ninguna rutina, es algo tan inherente a nuestro estado de bienestar, a nuestra forma de ser como especie, que de seguida encontramos un feeling espectacular. Es una filosofía de vida. Muy bien. Antes has comentado, cuando estabas comentando las recompensas no naturales, claro, la gente se podría preguntar, vale, yo voy por picos, ¿no? Voy bajando y subiendo. ¿Esto qué implica en mi salud? Bien, ¿qué implica? Diversas cosas. Para empezar, es que energéticamente vas a estar o arriba o abajo. O sea, no vas a permitir que tu cuerpo, como decíamos, el que tú energéticamente dependas de estar comiendo en todo momento, ya está indicando que difícilmente puedes estar bien. Difícilmente. Después, si estás en todo momento arriba, abajo, quiere decir que vas a tener que comer muchas más veces al día. Muchas más veces al día ya se sabe a día de hoy que comer envejece, porque hace que la insulina esté constantemente arriba. Entonces es un proceso de envejecimiento, es un proceso en el que si la insulina está arriba, tú lo único que haces es almacenar grasa. Nunca vas a estar, yo le digo, con el interruptor de ingesta. El cuerpo va a estar centrado en que estás ingiriendo, en almacenar, porque si a partir de mañana nos quedamos sin comida, tendrás reservas, pero esto no pasa. No nos quedamos a partir de mañana sin comida. Entonces vamos almacenando grasa. Almacenar grasa a nivel de estructuras viscerales, ¿qué quiere decir? Pues empezar a tener una cintura que no toca, una cintura más grande, y hablo de la cintura porque una cintura con una periferia elevada está relacionada con marcadores de enfermedad en la vida adulta, síndrome metabólico, hiperlipidemia, entonces colesterol, triglicéridos altos, tensión arterial alta, ácido úrico, hígado graso, patología cardiovascular, alteraciones de órganos que pueden estar mucho más sensibles a padecer cáncer, hígado, el páncreas, el aparato digestivo, tanto en la parte alta como en el colon, que eso tenemos hoy en día, es la moda, ¿no? El cáncer de colon, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, en fin, a todo ello le sumamos rigidez musculoesquelética, contracturas musculares, dolor de cabeza, problemas de piel, sistema inmunitario débil, que me resfríe con mucha más facilidad, que en un momento dado me aparezca bacteria, un Helicobacter pylori en el estómago, en fin. Claro. La lista a partir de aquí la lista, es decir, cualquier síntoma es explicable. Como yo le digo al paciente cuando me viene a explicar según qué cosa le pasa, lo primero que me viene es decir, bueno, es normal que tengas esto. Hay una primera cosa que es importante y es interesante esa conclusión o ese planteamiento, porque bueno, a partir de ahí podemos hacer cosas, pero si tú me dices que al final te ha pasado esto, yo creo que al final es normal que tengas un Hashimoto, un Graves, un trastorno tiroideo, que tengas la tiroides que se haya fastidiado porque la tiroides no ha podido sostener esa situación. Claro. Súper interesante. Es decir, el circuito, el conseguir otra vez tener un circuito de recompensa a través de medios naturales que nos pertocan es la clave para tener una buena salud, ¿no? Conlleva que vas a beber bien, que vas a beber agua, que vas a beber agua por encima de cualquier otro líquido, que vas a comer nutrientes los cuales te van a permitir tener un ritmo de hambre-saciedad correcto. Es decir, vas a poder comer, a lo mejor para desayunar,
a las 8 de la mañana y podrás aguantar tranquilamente hasta la 1 o las 2 sin comer nada. Y si tienes que comer algo, pues a lo mejor sí que será una pieza de fruta, pero no con esa ansiedad imperiosa. Entonces vas a tener un control de tu hambre, ritmos de hambre, saciedad, no vas, cada vez que comas no vas a tener tu barriga hinchada, con pesadez, con malestar. Va a querer decir que has empezado a moverte. Si te mueves, una cosa clave es que nuestro cuerpo no entiende no moverse. Yo siempre le digo a los pacientes que todo el mundo debe de, aunque no tengas ganas de moverte, tú debes de hacer el servicio mínimo a tu cuerpo de movimiento. Es decir, un servicio mínimo puede ser incluso con estos entrenos que tienen que ver de paleo training, de HIIT, de alta intensidad, que a lo mejor con 8 minutos ya lo tienes hecho y lo puedes hacer en casa. Pero eso hay que hacerlo, hay que hacer un movimiento mínimo necesario porque el cuerpo no entiende que no te muevas. Entonces, claro, cuando hablamos aquí de recuperar el circuito de la recompensa, quiere decir que te has empezado a mover, te hidratas bien, estás empezando a comer y todo el sistema metabólico funciona mejor y tu líbido ha mejorado. Entonces eso ya es espectacular. Espectacular, ¿eh? Hace poco tuve el placer de entrevistar a Eran Fernández, que nos explicó el libro de Paleo Training, donde tú también eres autor de este libro. Soy coautor con el resto de compañeros de Regenera, con el hermano de Eran Fernández, Paris Fernández, y todos somos los coautores de haber creado ese método. Aunque realmente pues Eran Fernández es el cabeza en ese tema, es el cabeza del trabajo en Paleo Training, ya que él pues lanzó todo ese trabajo en su sala paleo de Lanzarote y empezó a desarrollar el método profundamente. Muy bien, perfecto. Entonces, Carlos, a ver si el resumen que hago es el óptimo. Todo lo que has comentado que ha sido muy interesante. Es decir, la paleovida sería comer alimentos como verduras, frutas, tubérculos, pescado, carne, huevos, algunos frutos secos, poco aceite de oliva. Aceite de oliva, frutos del mar, marisco, eso es importante por lo que decíamos de la presencia de selenio, zinc, yodo, crustáceos, o mejillones, o almejas, gambitas, todo esto, frutos del mar también son muy importantes. Muy bien. Como bebida, agua, fundamental. El agua, una cosa importante en cuanto al agua es que tiene que ser un agua mineralizada. Entonces esto del agua desmineralizada o el agua que ahora del grifo, ¿no? Sí, del grifo o también embotellada, que hay determinadas marcas que están haciendo agua con poca presencia de minerales. Una cosa importante es que cuando nosotros bebemos líquido y nuestro cuerpo nos pide líquido, necesitamos agua mineralizada. Entonces el agua o el agua de coco también es una buena fuente, infusiones pero sin endulzar, porque realmente una infusión sabe a más amarga, pero es que tendríamos que beber también amargo, no deberíamos de tomar todo dulce, ¿no? Entonces, si alguien quiere tomarse un café, pues por ejemplo después de comer, si le haces todas las cosas bien, se puede tomar un café, alguna copa de vino, puntualmente. Muy bien. Y además también añadimos el movimiento, que vosotros con este libro Paleo Training habéis sacado una metodología para mejorar al final la salud de las personas. Sí. Y bueno, y tomar el sol, descansar bien, ¿no? Sí. Es toda todo esto, tomar el sol también coherentemente, es decir, no irte 4 horas a la playa, sino que te vaya dando el sol de vez en cuando. Esto incrementa los niveles de vitamina D y eso también es determinante, porque entre que pasamos meses que no hay sol y que pasamos otros meses que hay sol pero vivimos cerrados, realmente los niveles de vitamina D son pésimos, ¿no? Y vitamina D a día de hoy está relacionado directamente con la prevención de aparición de cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de próstata, mama y cáncer de colon. Entonces eso está publicado en el England Journal of Medicine. Entonces bueno, pues tomar el sol, un biorritmo adecuado, descansar bien por la noche las horas que toca. Es decir, todo el tema metabólico del que hemos hablado te va a ayudar a mejorar esto, el que tú descanses mejor, que te levantes más bien. Y después, aquí hemos hablado como de esta esfera metabólica, ejercicio, comida, sed, tal. Después habría la esfera psicoemocional, ¿no? La esfera psicoemocional, yo en el libro solo la cito de vez en cuando, es una esfera la cual, o sea, estas dos esferas se nutren
se retroalimentan de manera, es bidireccional. Cuanto uno lo que nota es que cuanto mejor tiene esta esfera metabólica, su estado energético es mucho más bueno, es espectacular, mejora el sueño, tiene más vitalidad, su conducta es más fluida, tiene menos ruido de fondo. Entonces, esto es importante. Ahora bien, es verdad que cuando hay situaciones psicoemocionales severas, más significativas, importantes, también nos van a fastidiar el otro lado, ¿no? Y a veces sí que esto es muy importante hacerlo, pero a veces hay aquí situaciones que es verdad que hay que tratar y resolver específicamente, ¿no? Muy bien, genial, genial, Carlos. Para terminar, ¿nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de desayuno? ¿Cuál sería un desayuno que podría hacer una persona? A mí hay un desayuno particular que me gusta, que sería coger un par de piezas de fruta, la fruta del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues, manzana, pera, si quieres, que es la que está más tiempo durante todo el año. Manzana, pera, y después ahí poderle añadir quizá pues un poquito de aguacate, un poquito de nueces, o nuez de macadamia cruda, o piñones. Después, si quieres, echarle un poquito de aceite de oliva, aceite de oliva, atún en aceite de oliva, quería decir atún en aceite de oliva. Si quieres un huevo duro, si quieres un poquito de jamón ibérico. Esto, por ejemplo, podría ser un revuelto de fruta con algún fruto seco y algo de huevo, jamón ibérico. Esto sería para mí un muy buen desayuno. También el coco es un buen desayuno, es una cosa que es saciante, es interesante. O para muchos pacientes en los que el pan parece como algo inseparable, ¿no? Es como algo imposible de quitar, pues yo recomiendo las tostadas de trigo sarraceno, que la gente, es verdad que lógicamente no es como el pan, pero bueno, si ahí le pones un poco de aceite de oliva, un poquito de jamón, un poquito de atún, salmón ahumado, queso fresco, puedes también pasar y hacer un desayuno perfecto con esto. Antes, al principio, cuando era un poco más radical, es decir, más radical quiere decir que al principio, cuando conoces esto y lo quieres hacer más estricto y quieres, pues lo hacía más con fruta, frutos secos, exclusivamente, y eso es una de las cosas que le cuesta mucho a la gente. Especialmente la gente se siente más satisfecha cuando el desayuno es un poco más amplio. Y con todo esto que he dicho ahora, la gente realmente no tiene ningún tipo de problema y está súper contenta. Es buenísimo, Carlos. Creo que voy a desayunar ahora. Bueno, Carlos, ha sido un placer. De verdad, gracias por invertir un poco de tu tiempo en informarnos muy explícitamente y muy claramente de qué va tu libro y la filosofía paleo. Bueno, por mi parte nada más, agradecerte esta entrevista. Muchas gracias y un placer, y espero que toda la gente que pueda acceder al vídeo a través de tu blog, de tu web, etcétera, pues lo pueda disfrutar y pueda tener más información, que de eso se trata. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.